Hay lugares en Colombia donde el sol parece esconderse antes de tiempo, donde las sombras se alargan y susurran secretos que los vivos temen escuchar. En el corazón del Huila, bañado por las aguas turbias del Magdalena, existe un pueblo que lleva una marca indeleble. Un lugar donde la fe y la hechicería libraron una batalla mortal y dejaron una cicatriz que aún respira. Este es el pueblo de La Jagua, pero todos lo conocen por su verdadero nombre, el pueblo de las brujas. La historia que les contaré no se encuentra en los libros. Se respira en el aire denso de sus noches, se cuenta en susurros temerosos de abuelos a nietos y se siente en la quietud vigilante de sus calles empedradas. Es la memoria de una mujer cuyo poder desafió a Dios y cuya risa aún resuena desde el más allá. La Jagua siempre fue tierra de curanderos y sobanderos. Un lugar donde la línea entre la medicina ancestral y la magia oscura era tan fina como un hilo de araña. Entre todos ellos destacaba una mujer. Su nombre era Silvia Ordóñez. Para algunos era una sanadora, una partera cuyas manos traían vida y aliviaban el dolor con hierbas y rezos antiguos. Para otros, sin embargo, era algo más, algo mucho más antiguo y temido. Una bruja. Silvia conocía los secretos de la tierra, hablaba con el viento, leía el futuro en el reflejo del río y sus pócimas podían curar una fiebre mortal o provocarla. Su presencia era una dualidad incómoda, necesaria en tiempos de enfermedad pero rechazada por la devoción católica que gobernaba el alma del pueblo. La gente acudía a ella en la oscuridad, avergonzada, buscando remedios que la ciencia y la iglesia no podían ofrecer. Pero a la luz del día bajaban la mirada y se persignaban a su paso. El destino de Silvia y el de la Jagua se sellaron el día en que su hija dio a luz a un niño, un pequeño y frágil varón. Orgullosa como cualquier abuela, Silvia cargó a su nieto y caminó con la frente en alto hasta la puerta de la iglesia. Buscaba al padre Joaquín, el sacerdote del pueblo, un hombre de fe inquebrantable y carácter severo cuya palabra era ley. Quería que su nieto recibiera el agua bendita, que fuera bautizado y aceptado bajo la protección de Dios. El encuentro fue un choque de mundos. El sacerdote, al ver a la mujer que todos señalaban en susurros, frunció el ceño. En sus ojos Silvia no era una abuela devota, sino la encarnación misma del pecado, la serpiente en el jardín de su parroquia. Este niño, comenzó Silvia con voz firme, necesita la bendición del Señor. El padre Joaquín la miró con desprecio. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron a la mujer y al bebé que sostenía en brazos. La sangre de una bruja no puede ser limpiada con agua sagrada, sentenció, su voz resonando en el atrio vacío de la iglesia. Esta criatura lleva tu marca. No mancharé mi pila bautismal con la estirpe del diablo. Vete de aquí. Ni tú ni tu prole son bienvenidos en la casa de Dios. Silvia Ordóñez no suplicó, no lloró. Su rostro, curtido por el sol y los años, se endureció hasta parecer tallado en piedra. Sus ojos oscuros se clavaron en los del sacerdote y un frío antinatural recorrió el lugar. El viento, que hasta entonces soplaba suave, se detuvo por completo. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Levantó una mano, no para amenazar, sino como quien sella un pacto con fuerzas invisibles. Su voz, ahora un susurro ronco y cargado de poder, cortó el aire. Que así sea, Padre, que el agua que hoy le niegas a un inocente te pudra la lengua. La maldición quedó flotando en el aire, como veneno invisible. El sacerdote, aunque sintió un escalofrío recorrer su espalda, se mantuvo firme en su orgullo y se dio la vuelta, cerrando con estruendo las pesadas puertas de madera de la iglesia. Silvia se quedó sola, abrazando a su nieto con la mirada perdida en el horizonte. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. No pasó mucho tiempo. Apenas unos días después, el padre Joaquín comenzó a sentirse mal. Una extraña fiebre lo consumía. Su garganta ardía como si hubiera tragado brasas. Los médicos del pueblo no encontraban explicación. Su lengua, antes elocuente instrumento de la palabra de Dios, se hinchó y se tornó de un color oscuro y enfermizo. Pronto, el dolor se volvió insoportable. Se quejaba de un sabor a podredumbre.
a tierra húmeda, a muerte. Entonces ocurrió lo impensable, lo que transformó el miedo en pánico colectivo. Durante una misa, mientras intentaba pronunciar el sermón, el sacerdote se atragantó. Cayó de rodillas, tosiendo violentamente frente al altar, y de su boca, entre espasmos de sangre y saliva, comenzaron a salir gusanos, blancos, retorciéndose, vivos. El grito de horror de los feligreses fue uno solo. La maldición de Silvia Ordóñez se había hecho carne. El terror es un fuego que se propaga rápido. La noticia corrió por la Jagua como la pólvora. El pueblo, que antes temía a Silvia en silencio, ahora la odiaba con fervor. El sacerdote moribundo en su lecho, pudriéndose en vida, era la prueba irrefutable. Era una bruja, una sierva de Satanás. La razón dio paso a la histeria. Liderados por los hombres más devotos, una turba enfurecida, armada con antorchas, machetes y horcas, marchó hacia la humilde casa de Silvia Ordóñez al caer la noche. La sacaron a la fuerza, arrastrándola por las calles de tierra. No gritó, no luchó, solo los miraba con una calma aterradora, con una extraña mezcla de pena y resignación en sus ojos. Su silencio los enfurecía aún más. La llevaron hasta el centro de la plaza, junto a un viejo y corpulento árbol de ceiba. Un árbol sagrado para los antiguos, un gigante silencioso que había sido testigo de generaciones. Allí la ataron al tronco. Las cuerdas se hundían en su piel mientras el pueblo, en un frenesí de miedo y justicia divina, apilaba leña seca a sus pies. No hubo juicio, no hubo piedad, solo el deseo primal de purgar el mal con fuego. Cuando el primer hombre acercó su antorcha, Silvia levantó la vista hacia las ramas de la ceiba, como si se despidiera de un viejo amigo. Las llamas la alcanzaron. El fuego comenzó a devorar sus ropas y a lamer su piel. El olor a carne quemada inundó la plaza. Pero en lugar de gritos de agonía, lo que salió de la garganta de Silvia Ordóñez heló la sangre de todos los presentes. Se escucha una risa de mujer distorsionada que parece mezclarse con el crepitar del fuego. La risa es desafiante, no de locura, sino de triunfo. Rió. Una risa seca, gutural, que se elevó por encima del rugido del fuego y los gritos de la multitud. Rió mientras su cuerpo se consumía. Y entonces ocurrió el segundo milagro oscuro de esa noche. Los que estaban más cerca juraron haberlo visto. Las raíces del viejo árbol de ceiba parecieron moverse, retorcerse como serpientes vivas. Se abrieron paso entre la tierra y la leña ardiente, y envolvieron el cuerpo carbonizado de Silvia, tirando de él hacia abajo, absorbiéndolo en las profundidades de la tierra. La hoguera se apagó de golpe, y donde antes estaba el cuerpo de la mujer, solo quedó humo y el tronco del árbol. La risa cesó, y el silencio que cayó después fue más aterrador que cualquier grito. Días después, el padre Joaquín murió. La enfermedad que le pudrió la lengua finalmente lo venció. Pero en su último suspiro no fueron gusanos lo que salieron de su boca. Los que lo velaron dicen que le encontraron 2 gusanos blancos anidando en sus ojos sin vida. La maldición se había cumplido hasta su última y más terrible consecuencia. El pueblo de la Jagua nunca volvió a ser el mismo. El miedo se arraigó tan profundamente como la ceiba en su plaza. Y el árbol quedó marcado para siempre. Con el tiempo en la corteza quemada comenzó a definirse una silueta, una forma oscura y sinuosa que todos reconocieron al instante. Era la figura de una mujer atrapada en la madera, con la cabeza inclinada y los brazos extendidos, como si estuviera eternamente ardiendo. Desde entonces la leyenda vive. Los habitantes de la Jagua dicen que el espíritu de Silvia Ordóñez nunca se fue, que su alma se fusionó con la ceiba sagrada, y que en las noches más oscuras, especialmente cada 31 de octubre, si te acercas lo suficiente al árbol, puedes escucharla. Se oyen susurros entre las ramas, el llanto de un niño que nunca fue bautizado, y a veces, si el viento sopla de la manera correcta, se oye su risa. Así que si alguna noche viajas por las tierras del Huila y el viento sopla fuerte mientras pasas por la Jagua, si sientes una gota tibia caer sobre tu rostro, no es lluvia, es la risa de quien nunca murió.